El lugar del que tratan las conexiones es nuestro país, en la Argentina. La Argentina está viviendo un cataclismo político desde que hace más o menos 2 semanas el gobierno vivió una derrota estrepitosa en elecciones parlamentarias o internas previas a elecciones parlamentarias. Desde entonces vive una gran crisis y en el medio hay un costado poco analizado de este cataclismo, que es el costado familiar. Vamos a arrancar, Ernesto, nuestras conexiones esta noche con Máximo Kirchner. Máximo Kirchner es quizás una figura no tan conocida fuera de la Argentina, pero su apellido, por supuesto, que resuena porque reúne una característica poco habitual, que es hijo de 2 expresidentes. Su papá, Néstor Kirchner, fue presidente de la Argentina entre el 2003 y el 2007. Lo sucedió en la presidencia la mamá de Máximo, Cristina Fernández de Kirchner, quien iba a gobernar durante 2 periodos en la Argentina. Máximo Kirchner es hoy el líder de la Cámpora, una agrupación de jóvenes, ya no tan jóvenes, nació como una agrupación muy joven, ya tienen mediana edad, y es una agrupación de la cual tiene una enorme dependencia al apoyo político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo no te van a pegar, Máximo? Escúchame. Sería mucho más negocio. Sería mucho más negocio que te dedicaras a otras cosas. Pero bueno, tenés la sangre de tu padre y tu madre, la de la política. Bueno, Máximo Kirchner es hoy una figura importante dentro de la política argentina porque es nada menos que el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Es a su vez alguien que tiene ciertas limitaciones porque tiene una imagen negativa importante en la opinión pública, porque ha sido procesado en las causas de corrupción en las cuales se investiga el incremento patrimonial de la familia Kirchner durante las presidencias de su padre y de su madre. Pero igual es el heredero, ¿no? Es decir, para claro, gran parte del peronismo y del kirchnerismo es el hombre ungido para suceder a Cristina y a Néstor, que estuvo antes que ella. Habla de esta manera. No hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo a que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Bueno, y en esta crisis... Está más flaco ahora. ¿Está más flaco? Sí. Sí, ahora sí. En esta crisis que describías, Ernesto, política que vive la coalición del gobierno desde que perdió las elecciones primarias por una diferencia muy importante contra la oposición, Máximo Kirchner ha jugado un rol muy importante de intermediario entre un presidente como Alberto Fernández, que está muy debilitado, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que exigió cambios en el gabinete de Alberto Fernández, y para que estos cambios se hicieran efectivos cuando el presidente los resistía, ¿qué pasó? Todos los funcionarios del gabinete del presidente de la Nación que responden a Máximo y a Cristina Kirchner renunciaron para forzar el cambio de gabinete que finalmente tuvo que hacer Alberto Fernández. Cambió muchas figuras de su gabinete, pero ninguna de las que tienen vínculo importante con Máximo Kirchner. A ver, que un hijo y una madre o que un hijo y un padre se dediquen y estén en lugares protagónicos de la política de un país no es algo que sea único o exclusivo de la Argentina. De hecho, Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo actual, es hijo de un presidente. O el expresidente norteamericano George W. Bush es hijo de otro presidente. Ahora, acá hay una historia más fuerte todavía, porque Máximo es hijo de 2 presidentes y eso nos lleva a la segunda conexión, que son Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En la década del 90, Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz, una provincia que queda muy al sur, y durante casi todo el tiempo que él era gobernador, Cristina Kirchner, su mujer, era senadora nacional por esa misma provincia. En el 2001 hubo en la Argentina una crisis social y política muy fuerte que barrió con la dirigencia política clásica y en el 2003 eso le permitió a Kirchner llegar al poder en el 2003 con su mano derecha, Cristina Fernández de Kirchner. Así hablaba de ese arribo al poder el propio Néstor Kirchner. Cuando parecía que las noches no llegaba y no se nos iba, cuando parecía que esta Argentina estaba a punto de rendirse, me tocó asumir la conducción de la patria. Le tocó asumir la conducción de la patria en un contexto de inesperada bonanza porque se habían revalorizado los precios de las materias primas y él además empujó un ambicioso proceso de distribución de riqueza. Eso lo hizo muy popular a él y a Cristina.
Y en el 2007, cuando le tocaba ser reelecto, los dos decidieron que quien fuera a sucederlo fuera Cristina Kirchner, y así llegó al poder. Néstor y Cristina Kirchner fueron profundizando su popularidad y confrontando con poderes tradicionales de la Argentina, como el sector agropecuario o los medios de comunicación. Y en ese contexto, la Argentina se dividió. Cientos de miles de personas salían a las calles para apoyar a Néstor y Cristina Kirchner, y cientos de miles de personas salían a la calle para rechazarlos. Y en ese contexto, Cristina Kirchner hablaba de esta manera. Esta vez no han venido acompañados de tanques. Esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que, además de apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Muy bien, la Argentina volvía a retomar su drama habitual, y en medio del drama faltaba un hecho que fue tremendo. Muere Néstor Kirchner en octubre del 2010 y se transforma para mucha gente en un mito. Los herederos de ese mito son Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, y quizá gran parte de los conflictos o del conflicto que aqueja el gobierno radica en ese mito, en esa idea de Cristina de que Máximo sea el sucesor de la pareja que ella integró y que los dos fueron presidentes. No es, por supuesto, la primer pareja atravesada por una tragedia en la historia del peronismo y en la historia de la Argentina. Por supuesto que tenemos que hablar, Ernesto, en nuestra próxima conexión de Perón, de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte de Perón, ¿no? La pareja fundadora del peronismo, cuando Juan Domingo Perón, en la década del 40 del siglo pasado, fue primero un militar que integró el gobierno militar en un rol como secretario de Trabajo, donde le tocaba mediar entre sindicatos y trabajadores, en una época en la cual además se le reconocieron muchos derechos a los trabajadores. Se hizo muy popular Perón, a tal punto que el propio gobierno militar que él integraba lo manda a encarcelar. Y ahí surge con mucha fuerza la figura de Eva Duarte, que era una actriz de radioteatro que estuvo entre las personas que agitaron y generaron una gran movilización solicitando la liberación de Perón. Sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. Ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Qué fuerte escuchar eso. Sí, bueno, y esta historia siguió con una fuertísima consolidación de Perón que, como figura nacional, porque Perón fue liberado, gana la presidencia democráticamente, gobierna durante 2 periodos Juan Domingo Perón, con una figura muy importante que fue Eva Duarte de Perón, porque ella ganó una enorme popularidad también, hasta que trágicamente, de la misma manera que Néstor Kirchner después, muere con 52 años, en 1952, con apenas 33 años, muere Eva Duarte de Perón y Perón queda en el poder viudo. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. La Argentina de aquellos años también estaba muy dividida. Hubo discursos también, manifestaciones en contra de Perón, a favor de Perón. Y ¿era a favor o en contra? Claro, y hubo discursos de Perón que mostraban esa virulencia en la discusión política. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Bueno, y en el año 1955, a cabo de una década de Perón en el poder, sobrevino un golpe militar que mandó a Perón al exilio y prohibió al peronismo por casi 2 décadas. Se mantuvo prohibido el peronismo. Estaba prohibido nombrar a Perón, nombrar a Eva Perón, la marcha peronista, durante casi 2 décadas en la Argentina. Y las historias familiares que empiezan con Néstor, que empezamos contando, Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, después Perón y Eva Perón, no terminan ahí. Porque cuando Perón vuelve en 1973, vuelve acompañado de una mujer
que todo el mundo conocía como Isabel Perón. En realidad Isabel era el seudónimo de una bailarina llamada María Estela Martínez de Perón, de la cual se había enamorado Perón en el exilio. Vuelve con ella, vuelve Perón a los 78 años y así hablaba el último Perón, ya avanzado en edad cuando volvía a la Argentina. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Perón se presenta a elecciones y gana, y su compañera de fórmula es Isabel Perón, otra vez la marca familiar. Era un país dividido, muy agitado por una violencia política que protagonizaban grupos peronistas de izquierda y derecha, y Perón confrontaba con la izquierda. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Y el drama continúa porque unos días después de este discurso Perón muere, asume Isabel Perón, que no estaba preparada para ese trabajo, en un país convulsionado, es derrocada 3 años después, es detenida durante 5 años y hoy vive recluida en España, muy lejos de la Argentina. Por supuesto, y así terminó, ¿no?, con la dictadura del 1976, que costó tanto después recuperar la democracia, y cuando llega el turno de Cristina y Néstor Kirchner, obviamente que la figura en la que Cristina Fernández de Kirchner elige verse reflejada es mucho más la de Eva Perón que la de Isabel Perón. Fíjate, el edificio en plena 9 de julio, quizás la avenida más emblemática de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, hizo este homenaje Cristina Fernández de Kirchner para Eva Perón. Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos, porque ella, la más odiada pero la más amada, eternamente victoriosa, mirando a la historia, definitivamente con el amor de su pueblo. Toda esta historia que estamos contando sufrió un cimbronazo hace 10 días, cuando el peronismo sufrió la peor derrota electoral de su historia. Quizás, si desde algún lugar Perón y Evita están mirando a Cristina y a Máximo, y los deben mirar con preocupación, no sea cosa que se dilapiden la herencia. ¿Cómo saberlo, no? Como una de las fuerzas políticas más resilientes de la historia argentina, que viene de la década del 40 Claro, que del ha siglo... sobrevivido a todo. A todo, imagínate. Y con tanto drama, vos ves esas imágenes a lo largo de las décadas. Esta es la historia familiar de la última derrota electoral de la Argentina.